hipertensión arterial sistémica. ¿Qué es y cómo la vamos a diagnosticar? Fíjense que este es un tema súper bonito. A mí me encanta hablar de hipertensión porque es una enfermedad de lo más frecuente, de lo más poco diagnosticada y de lo más controlable. O sea, si la diagnosticamos, si la detectamos a tiempo, la empezamos a tratar, las personas pueden vivir 100 años o más sin enfermarse de nada relacionado con la presión alta, siempre y cuando la tengamos bien controlada, por una parte. Y por otra parte, es una enfermedad sumamente devastadora cuando no la controlamos, porque nos puede matar en un día, ¿sale? Entonces, vamos a ver, hipertensión arterial sistémica. Para empezar, ¿qué es la presión arterial exactamente? ¿Cuántos de ustedes saben exactamente qué es la presión arterial? Pónganme aquí. ¿Qué entienden ustedes por presión arterial? Porque a veces, miren, los médicos ya tenemos tanto tiempo estudiando esto que a veces asumimos que ustedes saben conceptos como que súper básicos y realmente la idea que tienen es como que súper remota y muy vaga de la presión arterial. Entonces, chicos, saludos hasta Hidalgo, hasta Ixtapa, hasta Tapachula. Pero a ver, ¿qué entienden? ¿Qué entienden por presión arterial? Fíjense muy bien, la presión arterial, nuestro corazón late, con cada latido, nuestro corazón se llena de sangre por unas cavidades y late para aventar la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo, ¿ok? Recibe la sangre en las aurículas, llega hacia los ventrículos laten y la sangre sale disparada por las arterias hacia el resto del cuerpo. Las arterias son las que conducen la sangre hacia todos nuestros tejidos. Imagínense las arterias como un árbol lleno de ramas que se van haciendo cada vez más chiquitas, más ramificadas y van llegando poco a poco a las partes más distales de nuestros tejidos. Y esto sirve para llevar todo el oxígeno y todos los nutrientes a estos tejidos y a la vez recoger todas las sustancias de desecho para hacerlas pasar por el riñón, para que se depuren y para eliminar el dióxido de carbono, o sea, el gas de desecho, por los pulmones, ¿ok? Entonces, esa es la función de las arterias, conducir la sangre y conducirla con una presión normal. Ahora, estas arterias por donde sale disparada la sangre, hagan de cuenta que las arterias son elásticas, son ramitas cuyas paredes son totalmente elásticas, es decir, se distienden y se contraen para regular el flujo de sangre que va llegando a nuestros órganos. Entonces, esta distensibilidad o esta elasticidad de las arterias es sumamente importante porque es lo que determina qué tanta presión va a haber. Y esto es la presión arterial. Imagínense que la presión arterial debe de mantenerse en un rango de medición o en un rango normal, porque si la presión arterial es muy baja, la sangre no va a alcanzar a llegar a los tejidos. Y si la presión arterial es muy alta, va a llegar a los tejidos con mucha presión y cuando algo llega con mucha presión, ¿qué pasa? Lastima, ¿ok? Imagínense que es como cuando ustedes riegan el jardín o unas macetitas con una manguera. A mí me gusta mucho poner este ejemplo porque es de verdad que es prácticamente es literal. Imagínense esas mangueras, las han visto, las que son como de tela y que se distienden y se contraen en función de la presión que yo voy regulando en la llave del agua. Cuando yo abro la llave del agua, la manguera se empieza a extender y empieza a salir el agua con cierta presión. Si la presión es muy bajita, si yo tengo mi maceta aquí y mi manguera tiene la presión muy bajita, ¿qué pasa? El agua no llega hasta la maceta y la maceta no se riega. Si no se riega, ¿qué pasa? Se seca y se muere, porque la presión está muy baja. Pero si yo le subo mucho la presión y empiezo a regar mis macetas o mis plantas con esa manguera, con una presión muy alta de agua, ¿qué pasa? Pues las tiro, les saco toda la tierra, les trueno las hojitas, o sea, lastimo mis plantitas si las riego con una presión de agua muy alta. Entonces, exactamente lo mismo pasa con la presión en las arterias de la sangre. Si las arterias tienen una presión muy alta,
La sangre va a llegar de golpe a los órganos y los va a lastimar. Si la presión es demasiado baja, no va a llegar suficiente sangre y los órganos no se van a oxigenar ni a nutrir correctamente. Entonces, este concepto es importantísimo para que comprendan de dónde viene la hipertensión arterial sistémica y por qué es tan importante tratarla, ¿sale? Entonces, ¿de qué depende la cifra de presión arterial que tenemos? Fíjense, la presión arterial, o sea, nuestras arterias, entre más se dilatan, la presión baja. ¿Por qué? Porque están más anchitas. Entonces, si están más anchitas, cabe más sangre, circula más despacito y la presión baja. Si las arterias se aprietan mucho o se ponen más tensas, la presión aumenta. ¿Por qué? Porque están más estrechas y esto hace que la presión salga, o sea mucho más alta, ¿sale? Entonces, ¿de qué va a depender que la presión esté alta o baja en mis arterias? Ok, esta presión arterial, fíjense bien, va a depender en primera del sistema nervioso. Nuestras arterias están llenas de pequeñas fibras de nervios que vienen de nuestro sistema nervioso central, o sea, de nuestro cerebro. Y nuestro cerebro en gran parte dicta órdenes a las arterias mediante nuestros nervios para que las arterias se aprieten o se aflojen, valga la terminología vulgar, para que se aprieten o se aflojen en función de lo que el cuerpo está necesitando. Entonces, el sistema nervioso es uno de los principales determinantes de la presión arterial. El agua depende también mucho la presión arterial del volumen de sangre que tenemos. El volumen de sangre que tenemos es variable y varía en función de la cantidad de agua que está entrando en nuestro cuerpo, o sea, cuánta agua estamos tomando realmente. Ahora, el agua que tomamos va regulando el volumen de sangre junto con nuestros riñones. ¿Por qué? Porque cuando tomamos mucha agua, nuestros riñones, la presión empieza a subir porque hay más volumen de sangre, hay más volumen de líquido dentro de nuestras arterias y la presión sube. Entonces nuestros riñones empiezan a detectar esa elevación de la presión y dicen, caray, pues hay como que agüita de más, pues vamos a tirar una poca. Vamos a tirar tantita sal, vamos a tirar tantita agua, esto lo retenemos, esto lo orinamos, esto, ¿me explico? Entonces, los riñones son una de las principales, de los principales reguladores de presión arterial. Otra cosa que influye mucho en la presión arterial es todo nuestro sistema hormonal. Desde las hormonas de la tiroides, las hormonas de los riñones precisamente, las hormonas, o sea, hay todo un sistema hormonal, nuestros estrógenos, nuestra progesterona, nuestra testosterona, o sea, todas las hormonas tienen un impacto en la presión arterial también. Entonces, principalmente nuestra presión arterial está regulada por esos tres: sistema nervioso, volumen de sangre y función de riñones y nuestras hormonas, ¿de acuerdo? Hay muchos otros factores que influyen, pero los vamos a ir viendo más adelante y estos son los tres principales. Ok, y también depende la presión arterial de la elasticidad de las arterias. Hay veces, sobre todo con la edad, en la cual las arterias ya no son tan elásticas, ya no tienen esa facilidad de distenderse y contraerse y pierden esa elasticidad, se vuelven más rígidas y esto hace que no puedan regular la presión correctamente y da lugar también a presión arterial alta. Eso lo vamos a ver ahorita en un momentito más. Y luego, otra cosa importante. La presión arterial la medimos, tiene una unidad de medición, así como el volumen de líquido se mide en litros, así como la longitud se mide en centímetros y en metros, etcétera. La presión la medimos en milímetros de mercurio. Siempre que nos toman la presión y nos dan un numerito, no sé, trae 110 sobre 70. Ok, esos 110 es la cifra de presión y está medida en milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que sepamos que hay dos presiones en nuestras arterias. Uno es la presión sistólica y dos es la presión diastólica. La presión sistólica es el primer numerito que sale en el baumanómetro cuando nos están checando la presión y por lo tanto es el numerito más alto. ¿Por qué? Porque el primer numerito es la cifra de la presión en las arterias cuando nuestro corazón bombea la sangre. Entonces, cuando nuestro corazón se contrae, es cuando avienta la sangre para las arterias y obviamente el volumen que sale hacia las arterias hace que la presión aumente.
Por eso el primer número siempre es más alto que el segundo. El segundo numerito en nuestra medición de la presión arterial es la presión en nuestras arterias cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. Acuérdense, el corazón se llena de sangre, la expulsa, se llena de sangre, la expulsa. Entonces, presión sistólica, primer número, cuando el corazón bombea la sangre, ¿ok? Presión diastólica, cuando el corazón se relaja y se vuelve a llenar de sangre. Obviamente las arterias no traen tanto volumen de sangre. Y la presión baja. Entonces, por eso siempre, primer numerito es alto, segundo numerito es más bajo, ¿ok? Ahora, la presión arterial alta o hipertensión, ¿qué demonios es? Ok. La presión arterial alta es cuando la presión arterial se está excediendo por encima de los niveles normales que pueden regar a nuestros órganos de sangre de forma normal, de forma suficiente para oxigenarlos, pero no con tanta presión como para dañarlos. Entonces, ¿de cuánto es esta presión arterial normal? Fíjense, se define como una presión arterial normal cuando nuestra presión sistólica y diastólica está igual o por debajo de 120/80, ¿ok? 120/80 es, 120/79 se considera como una presión arterial normal. Tenemos un concepto que antes no se manejaba así, pero ya se ha manejado así en las últimas guías, que se define como presión arterial elevada. La presión arterial elevada es cuando la presión está subiendo un poquitito, pero no clasifica como hipertensión como tal. Podríamos llamarla de una manera coloquial, no existe el término, yo se los voy a decir nada más como una manera de comprenderla mejor, pero es como una prehipertensión. Entonces, una presión arterial elevada o prehipertensión la podríamos definir como una presión sistólica que va entre 120 y 139 milímetros de mercurio y una presión diastólica que va entre 70 y 89. Entonces, ¿cuál es la presión arterial alta en realidad? Se considera hipertensión arterial sistémica cuando la presión arterial excede de 140/90. Si una persona ya tiene 140/90, eso ya es hipertensión, ¿ok? No es como que, pues es que la trae poquito altita. No, señor. O sea, si ya está en 140/90, eso ya es hipertensión aquí en Estados Unidos, en África, en Europa, en todos lados, ¿ok? Las guías de hipertensión arterial, tanto en Norteamérica como en Europa, que son las principales autoridades como que en cardiología y en salud cardiovascular, tienen algunas variaciones ahí con sus cifras de, ¿cómo les digo? Como con sus cifras de corte para diagnosticar presión arterial alta o hipertensión ya como tal, o presión arterial normal. Hay variaciones muy leves. A veces me dicen, doctora, pues ¿quién les entiende a los doctores? Pues es que tengo 130/80 y me dicen que es normal y usted me dice que está alta y no sé qué. Es que no es lo que yo diga, es lo que está escrito en las guías. Y todavía con lo que está escrito en las guías, yo tengo que hacer una correlación con lo que el paciente en particular tiene y con sus factores de riesgo cardiovasculares. Fíjense muy bien. Hay, por ejemplo, otra clasificación, ¿verdad? Parte de la clasificación, sobre todo la americana, que dice que, 140/90 ya es hipertensión, sí. Pero, obviamente, entre más alta esté esta cifra, la hipertensión arterial sistémica ya es mucho más grave. ¿Y por qué es importante esto? Porque entre más alta esté nuestra presión arterial, más daño van sufriendo nuestros órganos a corto y a largo plazo, ¿sale? Entonces, para fines prácticos, fíjense bien, 125/75 o menos lo podemos considerar normal. Si la presión empieza a subir de 125/75, podemos empezar a sospechar que esa presión ya se está subiendo, no solo en ese momento, sino a lo mejor en otros momentos. Si la presión se mantiene abajito de 140/90, digamos entre 130, 139, la sistólica entre 80 y 89, la diastólica aguas, o sea, esa presión ya está altita, aunque no sea una hipertensión arterial sistémica formal como lo dicen las guías.
y a partir de 140/90, eso es hipertensión aquí y en China, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si una persona viene aquí conmigo y siempre trae la presión en 130/80, ¿ya es hipertensa como tal? Pues precisamente, exactamente no, a lo mejor no es hipertensa, pero ¿qué creen? Si esa persona tiene factores de riesgo cardiovasculares, significa que posiblemente, aunque no sea hipertensa y como tal, yo ya debo de darle un manejo para hipertensión. Y aquí les van los factores de riesgo. Fíjense bien, cuando tenemos las cifras de presión arterial alta, digamos, por ejemplo, de la clasificación que les acabo de dar, de las cifras que yo les di, si la presión arterial está, por ejemplo, en 145 la sistólica sobre 70 la diastólica, dices, chirrión, pues el primer numerito está muy alto, el segundo numerito está normal. Entonces, ¿es hipertenso o no es hipertenso? Claro que es hipertenso porque se tiene que tomar en cuenta la cifra de presión más elevada, ¿ok? Si, por ejemplo, el primer numerito está en 120, que es algo totalmente normal, pero el segundo numerito está en 95 o arriba de 90 todo el tiempo, esa persona también va a ser hipertensa. ¿Por qué? Aun cuando una sola de las dos cifras esté elevada, eso ya se clasifica como hipertensión, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, ¿qué determina que una persona se vuelva hipertensa? Hay varios factores de riesgo, fíjense bien. Lo que nos determina o lo que nos predispone a tener una presión arterial alta es, número 1, nuestra edad. Entre más mayores somos, más riesgo tenemos de tener la presión arterial elevada. La obesidad y el sobrepeso nos predisponen a hipertensión también. El hecho de tener una historia familiar, sobre todo en familiares de primer grado, dígase papá o mamá, con presión arterial elevada, eso nos predispone, o sea, duplica nuestro riesgo de padecer presión arterial elevada. De hecho, y todavía más, si los dos son hipertensos, mi papá y mi mamá son hipertensos, entonces imagínense, o sea, yo tengo un buen de riesgo, al menos por la parte hereditaria, de padecer hipertensión arterial. Fíjense que la raza también es importante. Se ha visto, por ejemplo, que las personas de raza negra tienen mucho más predisposición a la hipertensión arterial sistémica, desarrollan hipertensión mucho más jóvenes y son hipertensiones más resistentes al tratamiento, más peligrosas y que hacen daño a órganos a edades mucho más jóvenes, ¿sale? Ok, otra cosa muy importante son los trastornos en el desarrollo intrauterino. O sea, cuando nuestra mamá, al estar embarazada de nosotros, tuvo algún problema en el embarazo, dígase preeclampsia, hipertensión en el embarazo, que tomó algunos fármacos que a lo mejor dañaron el riñón del bebé, y la prematurez como tal, o sea, el haber nacido prematuro ya es un factor de riesgo también para hipertensión arterial. La dieta alta en sodio, sobre todo si en sodio o en sal, sobre todo si está acompañada de una baja ingesta de potasio, eso también es un factor de riesgo. El exceso en el consumo de alcohol y el simple hecho de fumar, eso también nos predispone a hipertensión. La inactividad física, si no hacemos ejercicio, miren, no hacer ejercicio es malo para todo, absolutamente para todo. La inactividad física nos predispone absolutamente a todos los males habidos y por haber en este planeta, ¿sale? Entonces, la inactividad física o el sedentarismo es otro factor de riesgo. La mala calidad del sueño. Fíjense que las personas que duermen poco o duermen mal, que tienen mala calidad del sueño, que tienen insomnio, que se están despierta y despierta durante la noche, esas son personas que tienen mayor riesgo de hipertensión arterial. Y otra cosa muy importante aquí, voy a hacer un paréntesis. En general, las mujeres necesitamos más horas de sueño que los hombres. Entonces, los hombres pueden tener un rendimiento óptimo con 7 horas de sueño, por ejemplo. Pero las mujeres de verdad necesitamos las 8 horas mínimo. 8 horas por noche de sueño. ¿Por qué? No es porque yo sea femenina ni nada de esas cosas, no, es totalmente independiente. Pero biológicamente hablando, nuestro cuerpo es diferente en hombres y en mujeres. Entonces, las mujeres realmente necesitamos mucho más descanso que los hombres, sobre todo cuando estamos en periodo menstrual. Cuando estamos en periodo menstrual, nuestro sueño normal
Para que sea un sueño realmente reparador y bueno, necesitamos hasta 9 horas de sueño o 10 horas de sueño. No lo digo yo, lo dicen las guías, lo dice la investigación, lo dice la misma antropología. O sea, de verdad necesitamos muchas más horas de sueño. Bueno, no muchas, entre 1 y 2 horas más de sueño en promedio que los hombres. Así es que dormir mal predispone a hipertensión arterial. Otro factor, la contaminación ambiental. Esto está súper raro, pero la verdad, a lo mejor muchos de ustedes no lo sabían, pero tiene todo el sentido del mundo. Personas que viven en ambientes muy ruidosos o trabajos muy ruidosos o con un alto nivel de contaminación ambiental, ¿qué creen? Les da más hipertensión que las personas que viven con calidades de aire mucho más limpias, ¿ok? La elevación de cifras en el colesterol malo o colesterol no HDL. A lo mejor ustedes han escuchado muchas veces, yo también les he hablado del colesterol bueno y colesterol malo. Colesterol bueno es el colesterol HDL y lo que no es colesterol HDL se considera como colesterol malo porque es el que nos endurece y nos tapa las arterias, ¿ok? Entonces, cifras altas de colesterol malo endurecen las arterias, las hacen menos distensibles, menos elásticas y por lo tanto predispone a hipertensión arterial. Y obviamente consumo de un buen de medicamentos, o sea, si tomamos un buen, por ejemplo, los anticonceptivos orales, muchos analgésicos, algunos antipsicóticos, los fármacos esteroides, un buen de antiinflamatorios, o sea, hay muchos medicamentos que de verdad tienden a hacer que se nos suba la presión arterial. Entonces, si se fijan, son muchos factores y entre más factores estén presentes, más riesgo tenemos de desarrollar esta enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, es muy importante que distingamos entre dos tipos de hipertensión arterial. Una, hipertensión arterial primaria y otra, hipertensión arterial secundaria. ¿Cuál es la hipertensión arterial primaria? Fíjense, más o menos del 90 al 95% de las personas que tienen hipertensión arterial primaria. ¿Y a qué se refiere esto? La hipertensión arterial primaria es la que da por ejemplo, por una suma de factores como lo que les decía, el sedentarismo, la contaminación, el sobrepeso, a veces que tienen diabetes, tienen colesterol alto, o sea, como que cuando están presentes estos factores y estos factores son la causa de la hipertensión, se denomina hipertensión arterial primaria. Incluso muchas de las veces que creen, ni siquiera hay factores de riesgo presentes y podemos tener que es una persona que realmente es delgada, a lo mejor es joven, es atlética y de todas formas tiene hipertensión. Entonces dices, si no tiene ninguno de estos otros como requisitos, porque tiene la presión alta. Bueno, pues aquí entran los factores genéticos, a lo mejor papá, mamá, abuelos son hipertensos y esa persona pues desarrolla hipertensión primaria por pura herencia, ¿sale? Esa es la hipertensión arterial primaria. Y la hipertensión arterial secundaria, aunque es en el menor de los casos, es bien importante identificarla, porque en esta hipertensión, cuando identificamos la causa, si la causa la corregimos, la presión arterial alta se corrige. Por ejemplo, los trastornos en la tiroides, tanto si son hipotiroideos como hipertiroideos, ambas condiciones suben la presión de por sí. Entonces, si diagnosticamos este problema y lo corregimos, la presión vuelve a la normalidad en la mayoría de los casos sin que yo tenga que medicar para hipertensión. Otra cosa, cuando las personas utilizan, por ejemplo, drogas recreativas o drogas ilegales o cualquier otro tipo de drogas, como el cigarro, el alcohol, cocaína, heroína, todo este tipo de cochinadas, cuando las personas las utilizan y tienen la presión alta, la suspenden, ¡pum!, la presión vuelve a sus niveles normales, ¿ok? Otra cosa, por ejemplo, cuando tienen apnea obstructiva del sueño, personas que roncan mucho, que se quedan sin respirar durante la noche, eso es causa directa de hipertensión y si lo corregimos, se puede corregir la hipertensión. La hipertensión renovascular, o sea, cuando el riñón no tiene una buena... cuando hay alteraciones en la circulación sanguínea de los riñones o cuando el riñón está fallando en su función, eso nos da una hipertensión arterial secundaria. Entonces, fíjense, hipertensión arterial secundaria es cuando hay una causa concreta que nos está desencadenando esa hipertensión y una vez resolviendo esa causa concreta, la hipertensión se puede resolver perfectamente, ¿sale? Entonces, esa es la hipertensión arterial secundaria y fíjense que una característica de ella es que suele ser más difícil de tratar, es más resistente a tratamiento y se presenta en pacientes como muy atípicos, por ejemplo, en personas muy jóvenes
o muy atléticas, o personas que ya están tomando 4 medicamentos a dosis máxima y no se les controla. Es así como que aguas, foquito rojo, porque a lo mejor tienen una hipertensión secundaria, ¿sale? Ahora, ¿por qué es tan importante controlar la presión arterial? La presión arterial es muy importante controlarla porque aunque no la sentimos, o sea, si yo podría tener perfectamente ahorita 140/90 de presión arterial y no sentir absolutamente nada malo, pero mis órganos sí que lo van a estar sintiendo y mis órganos van a estar juntando un daño acumulativo por tener la presión de manera persistente en 140/90. Es más, puedo tener 150/100 y no sentir nada. 160/110 y no sentir nada. La presión arterial alta no siempre se siente. Ojo, importantísimo, grábenselo con letras de fuego y de sangre. Perlita de la plática de hoy. No todas las personas se dan cuenta o sienten cuando la presión arterial está alta. A veces puede estar peligrosamente alta y no se dan cuenta, ¿ok? No sienten nada. El síntoma principal de la presión arterial alta es dolor de cabeza o zumbido en los oídos, o sensación como que de presión en los oídos o pesadez en la cabeza, dolor, pero no todas las personas lo sienten. Hay personas que ya sienten síntomas con 160/100, por ejemplo, y hay personas que tienen 180/120 y no se dan cuenta de nada. Entonces, los síntomas de hipertensión arterial no son un indicador de que esa presión ya está grave. No, porque pueden tener presión muy grave, presión alta muy grave y no tener síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta, ¿sale? Sin embargo, aunque no tengan síntomas, es muy importante identificarla y tratarla. ¿Por qué? Porque si no la tratamos a tiempo, el daño acumulativo que genera la hipertensión en nuestros órganos es crónico y es irreversible. Y puede desembocar, cuando es una subida muy alta y repentina, eso puede desencadenar un infarto al miocardio, un sangrado en el cerebro, o sea, una cosa a lo que le llamaban vulgarmente derrame cerebral o embolias cerebrales, infartos cerebrales, infartos en el riñón, cegueras, derrames en el ojo, sangrados en la retina. O sea, puede ser muy peligrosa en el momento si es muy alta y la persona se puede morir en ese momento, o bien si la presión está ahí ligeramente o moderadamente elevada, a lo mejor no tienen un evento agudo que los tenga que llevar a urgencias en ese momento, pero a los 5 años, 10 años, 20 años ya empiezan con daños irreversibles que no hay manera, que sí hay manera de tratar, hay manera de controlar, pero no los podemos revertir. Entonces, por eso, desde el principio hay que tratar la presión alta, ¿sale? No los podemos dejar hipertensos. Imagínense que es algo así como la buena alimentación y la actividad física. Si yo durante una semana no como bien y hago ejercicio, ¿voy a sentir algo? Pues no, probablemente me va a seguir sintiendo bien. Pero ¿qué pasa? Esa inactividad y esa mala alimentación acumuladas, tómala, Rosy, cuando tienes 50 años ya estás bien obesa, ya estás bien hipertensa, ya estás bien diabética, ya tienes problema con los ojos, con los riñones, y dices, ¿por qué? ¿Por qué si yo siempre había sido bien sana? Pues no, señorita, no siempre había sido bien sana, simplemente no habías cuidado tu salud y ese descuido se va acumulando, ¿sale? Hasta que te desencadena y eso te cobra factura tarde o temprano en tu vida. Entonces, por eso es tan importante cuidar también la presión arterial y mantenerla en una cifra normal. Uno de los errores más comunes con las personas hipertensas es decir, no, hombre, pues si yo no me tomé el medicamento porque me la chequé, estoy bien, ¿para qué me lo tomo? Ah, pues ¿por qué cree? Porque precisamente las tomas regulares y continuas del medicamento hacen que su presión esté siempre normal y no dejan que se le suba. Por eso hay que continuar tomando el medicamento. Ahora, ¿qué otras cosas les iba a decir? Ok, para diagnosticar la presión alta, fíjense bien. Entonces, aquí es la definición de la hipertensión, por qué nos da, por qué es importante controlarla. Ahora, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Les dije ya cuáles son más o menos las cifras normales, las cifras elevadas y las cifras que ya me clasifican como una hipertensión como tal, pero
¿cómo la voy a diagnosticar? Si llega mi paciente al consultorio y trae 140/90, téngale, ¿lo tengo que medicar ya? Obviamente no. ¿Por qué? Porque para hacer un correcto diagnóstico de hipertensión arterial necesito varias tomas de presión alta, ¿ok? Necesito hacer varias tomas de esta presión alta. ¿Para qué? Para poder sacar promedios y decir, ah, caray, pues esta persona a lo mejor en el consultorio salió un poquito alto, pero el resto del día en su casa, lunes, martes, miércoles, jueves, durante los siguientes 20 días, siempre estuvo normal. Entonces, ¿qué pasó? Ah, pues a lo mejor simplemente llegó al consultorio y estaba nervioso porque yo le iba a decir sus resultados del laboratorio, a lo mejor cualquier condición que genere un mínimo de estrés nos puede subir la presión. Entonces, por eso una sola toma no es suficiente para que yo haga un diagnóstico de pinches nada, ¿ok? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a diagnosticar una presión arterial alta correctamente, una hipertensión? Fíjense, cuando llega alguien conmigo y la presión está poquito alta, generalmente yo no los medico. Cualquiera de ustedes, si ya ha estado conmigo en el consultorio, ustedes van a ver que ni siquiera les doy medicamento luego. Hay dos formas de diagnosticar la hipertensión. Una, con el automonitoreo del paciente en su casa, o sea, que se le esté checando regularmente en su casa. Y la otra manera de diagnosticarla es mediante un estudio que se llama MAPA o monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un estudio que generalmente tienen la mayoría de los cardiólogos en su consultorio. O muchos de los internistas también podemos tener este estudio en el consultorio. Ahora, ¿cuál es mejor? Depende del caso. Por una parte, el MAPA, pues obviamente como es un estudio que el paciente se lleva el aparato a su casa, lo tiene puesto todo el día, etcétera, pues sí, se elevan mucho los costos. Pero si la persona tiene un baumanómetro confiable, que sea de brazalete de acá de brazo, que sea una marca certificada, porque luego hay muchos baumanómetros que de verdad no son buenos, entonces yo lo que hago es encargarle al paciente que se esté tomando la presión varias veces al día. Por ejemplo, le digo, tómeselas en la mañana, mediodía y en la noche. Y así se los va a estar tomando durante los siguientes 15 días, 20 días. Y me va a traer la tarea, o sea, me trae todo el registro de sus cifras de presión y yo voy a sacar un promedio de cuántas presiones sistólicas están elevadas, cuántas diastólicas están elevadas y voy a sacar patrones. Es decir, hay personas a quienes se les eleva mucho la presión únicamente de noche. En la mañana y a mediodía están normales y nada más hay presión alta en la noche. Entonces, esas personas requieren cierto tipo de medicación que no es igual o no siempre va a ser igual a las personas que tienen la presión alta solo en las mañanas o solo a mediodía o durante todo el día. Ahora, yo puedo puedo concluir si la persona o el paciente tiene una cosa que se llama hipertensión sistólica aislada o hipertensión diastólica aislada, que es lo que les decía ahorita. A veces hay personas a quienes nada más se les sube la presión sistólica, o sea, el primer numerito, y las diastólicas siempre están normales. Y hay veces ocurre totalmente al revés. Todas las sistólicas están normales y todas las diastólicas están elevadas. Y hay veces es el mismo numerito, la elevación es pareja en los dos números. Entonces, depende de eso también la elección de medicamentos que yo voy a tener con ese paciente. Ahora, esa es una manera, que es la que yo frecuentemente más acostumbro en el consultorio porque es la que les hace gastar realmente menos dinero. Pero hay situaciones bien peculiares en donde sí es muy importante hacerles el mapa. Por ejemplo, hay personas que me dicen, no, hombre, pues es que yo la otra noche traía 180/100 de presión. Y dices, ah, caray, o sea, y aquí en el consultorio siempre sale normal. Y en el día siempre le sale normal. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no le puedo estar checando la presión en la noche, lo mando a que se haga un estudio mapa. El paciente se lleva el estudio a su casa, se pone el brazalete y el mapa consiste en ponerle el brazalete de la medición y lo trae puesto todo el día y toda la noche. ¿Y qué creen? Les está checando la presión cada 15 minutos, 30 minutos, cada hora, dependiendo también cómo se los programe el cardiólogo. Les está tomando la presión con regularidad. Entonces, aquí me puedo dar cuenta también de muchas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor
como son mediciones mucho más frecuentes, yo puedo darme cuenta o puedo llevar una relación con respecto a lo que estaba haciendo el paciente en ese momento. Por ejemplo, no, hombre, pues todas las presiones normales, pero ¡ay, caray! Aquí hay una de 170 a 100. Pues sí, pues, sí, pero es que me salía, es mi hora de hacer ejercicio. Pues entonces es más o menos comprensible que tenga la presión elevada a esa hora. A veces todo el día está bien y ¿qué creen? En la noche y madrugada está la presión altísima. Entonces, esa es una hipertensión nocturna de la cual yo jamás me podría dar cuenta en el consultorio, ¿me explico? Entonces, por eso, y en esos casos, sí es muy útil utilizar el mapa o indicarles el mapa a los pacientes. Hay otra cosa importante que se llama hipertensión de bata blanca, es decir, son pacientes o personas que siempre salen hipertensos en el consultorio, pero que en sus casas siempre están normales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que el consultorio, la atención médica, los hospitales y todo los ponen tan nerviosos que simplemente por puro estrés la presión se les puede subir muchísimo. Y a veces los doctores nos asustamos, decimos, caray, pues es que sí está bien alto, no, tómese esto y esto y esto. No, realmente no es necesario el medicamento, simplemente está asustado el paciente, la bata les asusta el hospital y se les sube la presión. Ahora, aquí mucho ojo, porque a veces dicen, no, yo no soy hipertenso, yo solo tengo hipertensión de bata blanca. Sí, pues, compadre, pero el simple hecho de tener hipertensión de bata blanca ya te predispone a hacer una condición de hipertensión arterial sistémica persistente a lo largo de todo el día. Así es que tener hipertensión de bata blanca tampoco es tan benigno, ¿me explico? O sea, tampoco es como que, pues no pasa nada. No, sí pasa. O sea, porque si ya se te está subiendo en esas condiciones, significa que posiblemente en otros momentos de estrés también se te dispara muchísimo la presión y las elevaciones de presión entre más altas y más consistentes sean, más te desencadenan la hipertensión arterial crónica. Ahora, esa es una, que es la hipertensión de bata blanca. Hay otro que se llama hipertensión arterial enmascarada, que esa es cuando siempre que vienen al consultorio andan normalitos, pero se la checan en sus casas o en cualquier otro lado y están altos. O sea, que igual y no siempre la tienen elevada. Y esa es una pregunta bien común, fíjense. Me pueden decir, es que a veces me sale altita, pero casi siempre está normal. Bueno, ¿qué es altita? ¿Qué es casi siempre? Entonces, para ver si realmente es alguien que requiere tratamiento o no, necesitamos varias mediciones durante varios días o bien el estudio MAPA, ¿sale? Ahora, ¿qué personas, fíjense, se deben de estar checando para ver si realmente tienen hipertensión arterial? Cualquier medición, fíjate muy bien en esto. Cualquier medición de presión arterial que te salga arriba de 130/80 o de 125/75, ¿qué crees? Es un indicador de que te la tienes que estar checando seguido. ¿Por qué? Porque puedes tener una hipertensión clínica que apenas es muy leve, tal vez, no es algo muy grave, pero que a lo mejor requiere, tal vez no tratamiento farmacológico, no medicamentos, pero sí medidas de acción en tu vida cotidiana. Aquí pasa algo interesantísimo, fíjense bien. Todo el mundo escuchamos hablar de una cosa que se llama factores de riesgo cardiovascular. Es decir, ¿a qué se refiere con esto? Son todas las condiciones que tiene una persona que la predispone a enfermarse de las arterias y del corazón. Y luego dicen, bueno, enfermarme de las arterias y del corazón, o sea, ¿cómo? Pues sí. Factores de riesgo cardiovascular son todos aquellos factores que me predisponen a tener o un infarto al corazón, o un infarto en el riñón, o un infarto en mi cerebro, o infartos en mi retina, o bien sangrados. Una cosa es infarto, o sea, que te deja de llegar sangre, y otra cosa es sangrado, que se te rompen las arterias. Y otros eventos cardiovasculares pueden ser sangrados del cerebro, que son las hemorragias cerebrales, hemorragias en el riñón, hemorragias en la retina, que realmente son de las más frecuentes. Entonces, todos estos eventos cardiovasculares tienen sus propios factores de riesgo, es decir, situaciones que tienen las personas que los vuelven más predispuestos a eso. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? Prácticamente son casi los mismos factores que me desencadenan una hipertensión arterial. Por ejemplo,
la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas recreativas, estimulantes, la cafeína en altas dosis, todas estas bebidas energizantes, o sea, todos estos son factores de riesgo cardiovasculares y entre más factores de riesgo cardiovascular tiene una persona, más probable es que tenga un desenlace muy crítico o fatal, o sea, un infarto, una hemorragia, lo que sea. Entonces, por eso es importante tratar la presión arterial, para disminuir lo más posible el riesgo de que un paciente tenga un desenlace de este tipo, ¿sale? O una complicación de este tipo. Ahora, viene la pregunta del supermillón. ¿Cómo se toma la presión arterial? Fíjense que este es todo un tema, ¿eh? Y cuando se lo estaba preparando yo dije, madres, es mucha información, yo creo que a lo mejor les voy a tener que hacer una charla completa no más de cómo tomar la presión arterial. Pero aquí les van los puntos clave más importantes para tener una adecuada toma de presión arterial, ¿sale? Muy bien. Considerando que la persona que se va a checar la presión tenga un baumanómetro automático, es decir, el que te pones el brazalete aquí y luego le picas al botoncito del bauma y luego se empieza a inflar solito. ¿Por qué? Porque los manuales, aunque sí son certeros y son buenos y todo, dependen mucho de la experiencia y de que la persona que toma la presión la tome correctamente. Entonces, de momento no voy a hablar de esos, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un baumanómetro de los automáticos, ok, requisito número 1 para tener una toma correcta. La persona tiene que estar sentada, derechita, recargada y con ambas plantas de los pies sobre el suelo. O sea, no puede tener los pies colgando, ni las piernas cruzadas, ni para atrás, ni para adelante, ni nada. Pies sobre el suelo, espalda derecha y recargada. El brazo tiene que estar a la altura de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Y siempre el brazo tiene que estar recargado sobre una mesita o escritorio. No puede estar así, porque la contracción muscular aumenta la presión en la arteria y nos va a dar una lectura errónea. Ok, entonces el brazo tiene que estar reposando sobre una mesita o escritorio y no debe haber ropa sobre el brazo. Es decir, tiene que estar el brazo pelón totalmente si se hacen en la ropa para acá arriba, tiene que ser una ropa muy flojita. ¿Por qué? Porque si ya hay si ya está apretadito de acá arriba, ¿qué creen? El apretón de acá me va a modificar el apretón de acá del brazalete y me va a dar lecturas erróneas. Tiene que ser brazalete de brazo, valga la redundancia. Los de muñeca, perdónenme la vida, pero no funcionan. Son muy imprecisos. No usen baumanómetros de muñeca, ¿sale? Otra cosa, no haber tomado café ni haber fumado 30 minutos antes de la toma de presión. Que sea pues ya les dije, que sea sin ropa, que tengan su vejiga vacía, es muy importante. Cuando tenemos ganas de orinar, la presión se sube. Y luego, que sea un dispositivo validado. Hay algunas marcas, por ejemplo la Omron, que es una marca que a mí me gusta mucho, no es hacerle propaganda a esa marca ni nada, pero es que de verdad son dispositivos de muy alta calidad para las tomas de presión. Los Omron, los Accu-Chek, hay otras marcas que son validadas y que no son caras. Entonces nada más también fíjense mucho la marca del dispositivo que están usando. Chequen también que tenga buena pila. A veces no tienen bien la pila y dan lecturas falsas simplemente porque tienen baja la pila. Hay que cuidar eso. Y luego, hay que utilizar el brazalete adecuado. Miren, a veces pasa que es una persona sumamente delgadita y luego el brazalete le da como 4 vueltas hacia el brazo. No, eso no se hace. O sea, si el brazalete les da 3 vueltas, 4 vueltas, no es el brazalete adecuado y hay que cambiar el tipo de brazalete. Igual, hay personas que son muy obesas, el brazo es muy ancho, entonces cuando damos la vuelta al brazalete, ¿qué creen? O sea, el velcro apenas les cubre una cosicita así, apenas les cierra y cuando se está inflando, ¡puc! O sea, se suelta el brazalete o la persona le tiene que detener ahí con la mano para que no se suelte el velcro. Ahí ya estamos mal porque eso significa que no es el brazalete adecuado para esa persona y hay que usar un brazalete más ancho, ¿sale? Y luego, una cosa que es muy importante, fíjense bien, es que hay que checar, bueno, en el consultorio, si es primera vez del paciente, debemos checar la presión en los 2 brazos.
Si la diferencia de presiones es de más de 10 milímetros de mercurio, eso se considera una diferencia significativa y puede indicar otros problemas de salud. Por ejemplo, placas de colesterol muy importantes en un brazo sí y en el otro no. Puede indicarme alteraciones en las arterias, en la aorta, que es la principal arteria del corazón. Puede indicarme cierto tipo ahí de problemas. Pero siempre, cuando tomo la presión en uno y en otro, debo tomar como correcta la presión más alta, ¿ok? En donde me haya salido más alta la presión, ese va a ser mi brazo para checarle la presión a ese paciente, ¿sale? Ahora, si es primera vez, generalmente los pacientes están más nerviosos que de costumbre. Entonces, tomo la presión una vez, anoto mi numerito, me espero 5 minutos y la tomo otra vez. Y la presión correcta va a ser mi promedio entre esas dos presiones, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Y otra cosa, bueno, eso ya lo hacemos, ya es un poquito más especializado, lo hacemos los médicos en el consultorio, pero es checar si la persona no tiene hipotensión postural, o sea, presión baja cuando las personas están de pie. Hay personas que cuando están de pie hacen presiones muy bajas, pero en ese momento, o sea, a lo mejor se mantienen normal la presión cuando están caminando, están haciendo actividades, están cocinando, están en esto, lo otro, se están moviendo, están haciendo ejercicio, pero si están paradas, ¡bum!, se les da la presión para abajo. Entonces es algo que tenemos que estar checando y lo hacemos tomando la presión sentados, luego paramos al paciente 5 minutos, lo volvemos a sentar, le volvemos a checar la presión y es un screening que hacemos los médicos que es un poquito más detallado, pero que sigue siendo muy importante, ¿sale? Entonces, el promedio de cifras de presión que el paciente se está tomando a lo largo de todo el día, durante varios días, o el promedio de cifras en un monitoreo ambulatorio de presión arterial, es lo que me va a indicar si el paciente tiene presiones normales, si tiene presiones arteriales elevadas, que esa es otra cosa, o si tiene ya como tal hipertensión arterial sistémica. Fíjense muy bien, aquí hay una cosa muy interesante. Me van a decir, bueno pues, ¿y quién necesita medicamentos y quién no? Dices, bueno, pues los que están hipertensos, pues ya necesitan medicamento. O los que están en 130, los que están solo con presión arterial elevada, ya necesitan tratamiento. Aquí muchas personas me cuestionan mucho, me dicen, bueno, ¿y por qué me da tratamiento si ni está tan alta? Bueno, hay personas, por ejemplo, yo puedo tener a doña Juanita y a don Miguel. Doña Juanita trae en promedio siempre 130/80. Don Miguel trae siempre en promedio 130/80. Pero a doña Juanita sí le di tratamiento para la presión y a don Miguel no. ¿Por? O sea, doña Juanita me cae mejor y don Miguel no me cae tan bien, ¿o qué pasa? Ok, mi decisión de dar tratamiento farmacológico va a depender no nada más de la cifra de presión, va a depender de todo el contexto del paciente. Por ejemplo, si doña Juanita tiene obesidad, tiene diabetes, tiene el colesterol alto y luego además se echa su cigarro de vez en cuando y se echa sus cervezas el fin de semana y no sé, se la pasa muy estresada, trabaja en un lugar, duerme muy poquito, trabaja en un lugar donde su jefe la trae en friega todo el tiempo o vive en situaciones de estrés fuertes y tiene todos estos factores de riesgo, ¿qué creen? Ella tiene más probabilidad de tener un desenlace cardiovascular fuerte que don Miguel, aunque los dos tengan la misma cifra de presión. Por favor, grábense muy bien esto es muy importante. Don Miguel a lo mejor trae las mismas presiones que doña Juanita, pero ¿qué creen? Don Miguel es delgado, es activo, trabaja en una granjita, todo el día anda ahí con sus animales y anda muy activo y no fuma, no toma, come más o menos bien, mantiene su peso normal. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente a don Miguel no le voy a dar tratamiento y únicamente voy a optimizar las condiciones de vida. A lo mejor detecto que, ok, o sea, don Miguel tiene todo eso bueno, pero duerme bien poquito. Entonces, ¿qué creen? Lo voy a poner a dormir como Dios manda, o sea, poquito más. A veces los pacientes hacen caso, a veces no, ¿verdad? Pero ya depende de cada persona. Y a doña Juanita, como sí trae 130/80, pero trae todos estos factores de riesgo que creen, ella tiene mucha más probabilidad que él
de hacer un infarto, de hacer una hemorragia cerebral, de hacer un infarto cerebral, de hacer todo eso. Entonces a ella sí le voy a dar tratamiento porque ella sí necesita traer las presiones todavía más bajas. ¿De acuerdo? A don Miguel a lo mejor únicamente lo voy a monitorizar y a lo mejor a través del tiempo, si tenía poquito sobrepeso, pues bajó 4 o 5 kilos. ¿Y qué creen? Ya no trae 130, 80, ya está súper bien controlado. Entonces en la vida necesito tratamiento tomado. Pero doña Juanita sí. Entonces, la decisión de medicar a una persona con presión arterial alta no depende solamente de la cifra de presión, depende también de todos los factores de riesgo cardiovasculares que tiene esa persona, de todo su contexto de vida, de todo su contexto clínico, ¿sale? Entonces, importantísimo. Ahora, pasa otra cosa bien interesante que me pasa mucho con los pacientes. A veces están hipertensos, pero en un grado muy leve. O sea, por ejemplo, no sé, 135-85, digamos, o 140-90, digamos. Está bien, si está alta, pues sí está alta. Pero ¿qué pasa? Es un paciente que a lo mejor tiene un buen de sobrepeso, fuma mucho y tiene diabetes. Ok, ¿qué voy a hacer yo? Muchas de las veces yo empiezo un tratamiento para presión arterial alta, ¿sí? Un medicamento o una combinación de 2 medicamentos, pero eso lo acompaño de un régimen de alimentación que yo misma le prescribo en el consultorio, o a veces tengo el apoyo de nutricionistas, o, bueno, eso, y lo pongo a hacer ejercicio de una forma leve, paulatina y gradual, con un aumento gradual del tiempo de actividad física a lo largo del mes y de los meses. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se corrige el sobrepeso y se corrige y empieza a haber actividad física, ¿qué creen? Ya no necesitan el medicamento y yo lo puedo quitar. Entonces a veces me dicen, bueno, ¿la hipertensión arterial se cura o no se cura? El término cura es como que muy, muy relativo y tiene muchos asegúnes. Pero sí se puede retirar una medicación de hipertensión arterial sistémica, sí se puede quitar definitivamente cuando la persona corrige todo aquello que le está desencadenando la presión alta, ¿ok? Muchas de las veces a la persona le vale gorro y sigue tomando y sigue fumando y sigue comiendo como si no hubiera un mañana. Pues claro que a esa persona no le puedo quitar el medicamento porque si se lo quita se le va a ir todo para arriba otra vez. La presión, quiero decir. Pero hay personas que les puedo poner todas estas situaciones de dieta, ejercicio y todo eso, y que creen, ya no necesitan el medicamento. Y a veces es precioso, es una maravilla, porque muchas veces tenían 3 medicamentos para la presión, 3. Se gastaban, digamos, 4,000 pesos en medicamentos para la presión. Y el simple hecho de comer mejor y hacer ejercicio hace que bajen de peso, mejora su calidad de vida y va haciendo que cada vez necesiten menos medicamento. Entonces, llega el momento en el que yo quito hasta 3 antihipertensivos. Entonces, es súper bonito cuando llegamos a ese punto. Ahora, otra cosa bien importante, chicos y chicas. El estrés, híjoles, todo un tema. Pero el estrés, yo creo que es la base de casi todas las enfermedades crónicas que existen en la actualidad. Sí hay muchas cosas como la genética, la alimentación, el ejercicio, sí. Pero es que el estrés es determinante hasta para las cosas que comemos, hasta para el hecho de si nos vamos a ejercitar o no. Es un condicionante para que podamos dormir bien. Entonces, cuando el estrés está presente, nos desencadena una de broncas que no se imaginan. Migrañas, problemas gastrointestinales, diabetes, hipertensión, trastornos psicológicos, problemas psiquiátricos. O sea, y a veces el estrés puede ser tan grave que tiene que medicarse. O sea, el ritmo de vida y el tipo de vida que llevamos actualmente los seres humanos está canijo. No es lo mismo que hace 50 o 100 años en donde las personas sí trabajaban mucho, pero no tenían el mismo estrés que tenemos actualmente las personas. No tenían la misma carga laboral, los mismos horarios, las mujeres no trabajaban tanto, tenían otro tipo de preocupaciones. O sea, el estrés está cada vez más presente, es cada vez más fuerte y es cada vez más severo conforme avanza el tiempo.
Y todas las enfermedades crónicas aumentan en función de lo que el estrés aumenta. Fíjense bien, aunque una persona pueda tener mucha carga genética para desarrollar hipertensión o diabetes, ¿qué creen? Yo veo que hay mucha más hipertensión y diabetes en personas que se estresan que en las que tenían toda la herencia para eso. O sea, ¿por qué? Porque el estrés condiciona muchas cosas, condiciona cuánto comemos, cómo nos ejercitamos, condiciona y determina en gran medida la calidad de vida que tenemos, la calidad de nuestras relaciones, la calidad y el tipo de emociones que predominan en nosotros a lo largo del día. Entonces, entre más estrés tenemos, menos calidad de vida tenemos. Entonces, yo no digo que el estrés sea malo. El estrés lo hemos desarrollado los seres humanos como animales a lo largo de toda nuestra evolución para poder sobrevivir. Si yo voy caminando por la calle y luego me ladra un perro y me persigue, o sea, obvio me voy a estresar, voy a correr en friega y me voy a estresar horrible. ¿Pero por qué? Porque eso es una situación de vida o muerte para mí, ¿me explico? Pero cuando cronificamos ese estrés en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, nos mantenemos agarrados del chongo con el jefe o la jefa, nos mantenemos peleados con nuestra pareja, nos mantenemos durmiendo mal, nefasteados, enojados, estresados. ¿Qué creen? Cronificamos una situación que originalmente estaba hecha para que pudiéramos sobrevivir. Y el hecho de que la tengamos presente a lo largo del día, todos los días, nos va a enfermar tarde o temprano. Entonces, algo bien importante, incluso no solo para la hipertensión, sino en general para la vida, es que mantengamos una estrategia de gestión del estrés. Eso es básico. Si yo me siento muy estresado, bueno, una estrategia sana, porque hay gente que se estresa y se pone a comer, por ejemplo, y eso tampoco es bueno. Pero si yo me la paso muy estresada, a veces la meditación, la actividad física, cosas como el yoga, la psicoterapia incluso, maneras en donde muchos profesionales de salud mental nos dicen sin medicamentos cómo podemos gestionar el estrés, híjole, nos puede servir mucho más de lo que creemos, más incluso que las medicaciones. Los medicamentos para el estrés y todo eso hay que reservarlos para quienes de verdad no se pueden controlar de otra manera. Pero en general estamos tan acostumbrados ya a estar estresados que ya lo vemos como una forma de vida y no está bien porque nos enferma mucho, ¿sale? Y no solo de diabetes ni hipertensión, a veces nos enferma de cáncer, nos enferma de enfermedades autoinmunes, nos hace más propensos a infecciones, nos baja mucho nuestras defensas, merma mucho nuestra salud mental, la calidad de relaciones que tenemos. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado con el estrés, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ya son las 12 y ya me aventé toda la hora, pero vamos a dar 10 minutitos de preguntas y respuestas. Las que alcance a responder con muchísimo gusto. Así es que pregunten. Espero haber sido lo más clara y explícita posible. Y de todas maneras, si no, aquí estoy para las preguntas. Dice, a mí me pasó así, fui al doctor, la tenía alta, tenía el colesterol alto y lo corregí. Ok, perfecto. Dice, a mí por eso me lo recetan como doña Juanita, pero el losartán me baja muchísimo la energía y casi siempre la traigo normal, pero me dicen los doctores que me la tome porque me protege el riñón de la diabetes. Sí, eso es totalmente cierto, Marta, estoy de acuerdo y muy probablemente yo haría lo mismo, ¿eh? Mi presión casi siempre anda en 110 a 120, perfectamente bien, eso es excelente, muy seguramente yo haría lo mismo, ¿sale? Entonces tú síguele, tú muy bien con tu tratamiento y así síguele. Dice, así estoy yo en estos momentos con ejercicio y alimentación, ya tengo 3 semanas sin medicamento con la presión normal. Eso es todo, Irene, súper bien. Dice, ¿es como estacionar la presión o queda en estado latente? Ok, cuando corregimos factores en el estilo de vida de la persona, la presión vuelve a la normalidad de forma permanente, pero podemos decir de alguna manera que se puede quedar latente. ¿Por qué? Porque si tú vuelves al mismo estilo de vida que tenías antes, subes un buen de peso, empiezas a fumar otra vez, empiezas a tomar se te va a volver a subir. Entonces,
no es 100% curable, pero si mejoras todo eso en tu estilo de vida, tu presión te va a mejorar de forma permanente, ¿sale? Dice, mi hijo no duerme sus horas que debe dormir, se va a dormir como a las 2 de la madrugada y tiene presión alta. Ándale, Isidra, pues dile que, mándale esta plática y dile que pues es basiquísimo. Hasta para su energía, para su desempeño laboral, emocional, para el desempeño sexual, es muy importante dormir bien, ¿sale? Excelente, gracias, doctora. Ay, qué bueno, Juan, que les gustó mucho, que les sirva sobre todo. Dice, yo tengo taquicardia crónica, ¿qué tratamiento debo seguir? Ok, la taquicardia es otro tema, ¿eh? No siempre tiene que ver con la presión arterial, es muy importante. Si tienes taquicardia, eso me habla de un trastorno del ritmo del corazón y no necesariamente es dependiente de presión arterial, generalmente se debe a otras cosas. Y para la taquicardia, fíjate, lo más importante es hacer un estudio que se llama Holter. ¿Por qué? Porque el Holter nos permite ver qué tipo de taquicardia es. No todas las taquicardias son iguales, ¿va? Saludos, Margarita. Excelente información. Qué bueno que les guste y les sirva. Dice, adoptar un estilo de vida integral, dice Disa Valle. No tener miedo de acudir al médico, a controles, siempre hablar con la verdad, no ocultar síntomas. Exactamente. Problemas respiratorios. No, bueno, ahorita no es momento de temas respiratorios. La presión puede estar como latente una vez que se controla o baja de peso. Ok, muchas de las veces la pura bajada de peso corrige las cifras de presión arterial y las corrige de forma permanente al grado que podamos quitar el medicamento, pero si la persona vuelve a subir de peso, puede volver a requerir el medicamento otra vez, ¿sale? Fíjense, Toñita dice, ¿cuál es lo menos que podemos traer de presión arterial? Fíjense que es variable, ¿eh? Aquí sí la presión baja es variable para cada persona. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, yo, Rosy, en general, mi presión se mantiene bajita, ¿eh? Casi siempre traigo 90/60, 80/60. ¿Y qué creen? Yo me siento a todo dar. No tengo síntomas, no tengo problemas de irrigación de órganos, o sea, no tengo problema con eso. Pero puede haber personas que con esa presión se sienten terribles, sobre todo los que ya eran hipertensos antes. Entonces, la hipotensión arterial también es todo un tema, ¿eh? Yo creo que a lo mejor y sí se los vengo dando un día de estos porque es muy interesante y es muy importante que lo sepan. Y es variable, Toñita, ¿eh? Para cada quien es variable. Muy valiosa información. Estoy medicada en la mañana con telmisartana hidroclorotiazida y en la noche nifedipino y aspirina. Procuro mantener mi mente tranquila, manejo bien mis emociones, sé que debo hacer ejercicio y ahí la llevo. ¡Ay, muy bien, María de Los Ángeles! Tú muy bien, así síguele. Iván dice... muchas gracias, Iván. Dice que su presión es 110/70, pero a veces después de hacer ejercicio baja 90/60. Totalmente normal, no te me preocupes. Normal y no hay nada que medicar ahí, ¿sale? Y luego dice, ¿dónde consulto? No estoy en Monterrey, Mario, estoy en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, a tus órdenes, o estoy en consultas por videollamada en mi sitio web, doctorarosioliva.com. Y así todo seguidito, doctorarosioliva.com, ahí se despliega toda la información de mi página y todo el procedimiento que tienes que hacer para agendar cita por videollamada. Es bien sencillísimo, ¿eh? Se te despliega una agenda, un horario, dónde vives, cuándo quieres tu cita, se pintan en rojo las que están ocupadas, en verde las que están desocupadas y ahí mismo te agendas, ¿sale? Es bien sencillote. Dice mi mamá de 85 años siempre tiene 156, 86 y los doctores dicen que es normal. No es cierto, no es normal, de verdad. Ese es un error que yo veo mucho y que lo ven los médicos, ¿eh? Dicen, pues trae 156, 86, pues está bien, porque para su edad es pues ya está mayor, entonces está bien. No es cierto, no está bien. Eso me habla de que o tiene un mal tratamiento, está usando mucho genérico, híjole, perdón aquí, pero es que los genéricos de verdad, en cuanto a antihipertensivos, no tienen tan buena calidad como los de patente, se los firmo, ¿sale? O sea, no son tan buenos. Entonces muchas veces o no tienen una buena selección de medicamento o lo está comprando genérico o similar o bien simplemente o tiene el colesterol súper alto
o bien por la pura edad es difícil controlarla, pero eso no significa que sea una buena cifra de presión arterial. Entonces hay que analizar otras opciones, no se conformen con eso. Y si quieres verte, estoy a sus órdenes, ahí donde les dije en la página, doctorarocioliva.com, ¿sale? Y podemos buscar opciones más viables y más saludables y con mejores resultados para tu mamá. Dice, ¿por qué hay menores de 18 que tienen la presión alta sin razón aparente? Aguas, Margaret, porque si, por ejemplo, si es despuesito de haber hecho ejercicio o algo, es normal que la traigan alta. Pero si es una persona, un adolescente de 18 años y está persistentemente hipertenso, hay que evaluarlo porque a lo mejor tiene hipertensión arterial secundaria, que es de lo que hablábamos al inicio de la charla, ¿sale? Y luego, si mi presión diastólica está en 60 y la sistólica en 160, ¿aún así está bien tomar antihipertensivo? Claro que sí, Gloria. ¿Por qué? Porque con una de las dos que esté elevada, si la sistólica está arriba de 140, aunque la diastólica esté normal, hay que tratarse. Si la sistólica está normal y la diastólica está elevada, hay que tratarse, ¿sale? Acuérdate que es hipertensión, aun cuando solo una de las dos cifras está elevada. Doctora, ¿el café sube la presión? Ay, sí, con toda la pena de mi corazón les digo que sí sube la presión. Dependiendo mucho de la cantidad de cafeína que tengan, no todos los cafés están iguales, ¿eh? Cuando son hipertensos y les encanta el café, yo les digo que más bien tomen descafeinado. Aún así tiene poquita cafeína, pero pues la carga de cafeína es menor, ¿sale? Clara como el agua. Ah, súper bien, Carlos, qué bueno que te gustó y te sirva. Gracias por la explicación, muchas de nada, Liz, que estés muy bien. ¿Se puede modificar el tratamiento cuando baja de peso y la glucosa está controlada? Por supuesto que se puede modificar el medicamento. De hecho, la mayoría de las veces se debe modificar el tratamiento. Porque a veces, ¿qué crees? Bajan de peso y siguen con el mismo antihipertensivo y ¡pum! Las presiones se les van demasiado abajo y se sienten mal. Mareados, les duele la cabeza, esto, lo otro. Entonces, ¿qué crees? No significa que tengan que subir de peso otra vez, significa que el medicamento ya le está sobrando, entonces va para afuera el medicamento, ¿sale? ¿Qué medicamento es más agresivo, losartano o enalapril? No son, importantísima pregunta, no son agresivos, simplemente hay personas para quienes son apropiados y personas para quienes no. Jamás se deben de dar juntos losartán y enalapril, eso es importantísimo que lo sepas. El enalapril es un medicamento poquito más viejito, el losartán es más nuevo y el detalle nada más es que el losartán tiene menos efectos secundarios. El enalapril tiende a dar más efectos adversos como tos o irritación en la garganta, sensación de que traen algo aquí, les molesta, o sea, a veces el enalapril da ese efecto. Entonces, si tiene ese efecto, pues lo cambiamos, ¿sale? Pero acuérdense que no siempre es que uno sea mejor que otro, sino que hay personas que por su tipo de hipertensión, por su edad, por los otros factores de riesgo que tienen y todo, les conviene más uno u otro, ¿sale? Marcas para un buen baumanómetro. Fíjate, a mí la que más me gusta es la Omron, es la que siempre recomiendo. Las Accu-Chek son buenas. Accu-Chek está más hecho como para glucómetros y esas cosas, pero también son buenas, ¿ok? Fíjense que un día de estos sí les voy a dar una sesión como también de marcas de baumanómetros. Ahorita no se me ocurren otras, la verdad, pero de marcas y de qué otras para las tomas manuales. El detalle con las manuales, fíjense que es más bien como que algo muy técnico porque necesito como que un modelo y alguien que grabe también porque necesito estar como que haciendo varias tomas de varias cosas a la vez. Entonces, pero sí la voy a planear porque sí es muy importante. Porque a veces hasta el mismo personal de enfermería la toma mal. Entonces, no todas, ojo, no todos, no todas, pero sí es súper común que la toma de la presión esté hecha para el perro, como dice mi hermana. Entonces, sí es importante eso. La presión está a veces en 120/48, ¿qué puede estar pasando? Ok, hay que checarla varias veces, ¿ok? Checar que la persona no se esté moviendo, que no esté hablando. Primero, antes de decir que una presión está alta, baja, mala, buena, hay que checar que estuvo bien tomada. Con todas las características de lo que les di ahorita, persona sentada, derechita, recargada, pies en el suelo, sin la ropa aquí, que sea baumanómetro de brazo, que esté al nivel del corazón, que esté sobre una mesita, que no esté hablando, que no le estén hablando, que no quiere ir al baño, etc.
cuando cumplimos con esas condiciones, podemos decir que esa presión está bien tomada, porque es muy frecuente que se tomen decisiones con base en una cifra de presión que está muy alta o muy baja, pero mal tomada, ¿sale? Entonces, primero checar que esté bien tomada. Y luego, hipertensión mayor a 160/100, ¿cuál sería el tratamiento de primera elección? Ramiro, es que aquí se individualiza todo porque necesito tomar en cuenta muchas cosas. 160/100 está alta, sí. ¿Necesita tratamiento? Sí. Generalmente para 160/100 al menos necesita 2 antihipertensivos. Pero yo tengo que tomar varias cosas en cuenta. La persona es obesa, es delgada, es joven, es mayor, qué estilo de vida tiene, en qué trabaja. Incluso, fíjate, así, un ejemplo súper rápido. Los diuréticos es una parte del manejo antihipertensivo, sobre todo en pacientes que retienen mucho líquido. Bueno, pero ¿qué pasa? Aunque sean de primera elección para ese tipo de pacientes, si mi paciente, por ejemplo, es trailero, ¿tú crees que le voy a recetar diurético? No, porque muy probablemente ni se lo va a tomar, porque si está manejando la mayor parte del día, se va a tener que estar parando para orinar. ¿Y tú crees que alguien que sea trailero o chofer, conductor de lo que sea, se va a estar parando acá ratito para orinar? ¿Qué crees que va a hacer esa persona? Ni siquiera se lo va a tomar. Entonces, mi decisión de antihipertensivo depende de esa persona y todo su contexto clínico, incluso social, laboral, o sea, edad, ocupación, todo eso se toma en cuenta, ¿ok? Dice, hipotensión, ¿es peligrosa? La hipotensión o presión arterial muy baja es peligrosa únicamente cuando está haciendo una cosa que se llama estado de choque. ¿Y qué significa esto? Que la presión es tan baja que la sangre no está llegando a los órganos vitales. Es decir, la persona deja de orinar, la persona empieza con alteraciones neurológicas, es decir, se desmaya o ese también es otro tema súper amplio y súper bonito, pero la presión arterial baja únicamente necesita tratamiento cuando los órganos vitales no se están oxigenando correctamente, ¿ok? Y eso únicamente pues lo podemos saber los médicos en urgencias o en el medio hospitalario o en el consultorio, ¿sale? Una presión bajita por sí sola, si la persona anda bien, no es algo que requiera tratamiento. Hay una cosa que me choca, que hacen muchas médicos, que es dar gotitas de una cosa para que suba la presión. Me choca eso neta no se hace. ¿Por qué? Porque una presión de 90/60, aunque en teoría y para el grueso de la gente es una presión bajita, en general o en promedio, no necesita tratamiento para que le suba. O sea, realmente eso no se hace. Pero igual, es tema como que de otra sesión. Dice Tere que en el consultorio se le sube la presión y en la casa muy bien, pero sigue tomando losartán la mitad. No, pues es que muy posiblemente mientras en tu casa siempre esté normal y se mantenga abajo de 125/75, ¿qué crees? Es lo ideal, ¿sale? Tiene que ver la altura de la ciudad, que sea un factor determinante para desencadenar la presión alta. Fíjate que en algunas personas influye, incluso cuando vuelan en aviones o algo así, pueden tener alteraciones en su presión y es importante que estén bien medicados antes de subirse al avión, ¿sale? Presión 117/80, ¿está bien o no? Si en general te mantienes así, ¿qué crees, hermosa? Depende de tu edad, ocupación, peso corporal, mujer, hombre, depende de muchas cosas. Pero acuérdate, 80 de sistólica ya se considera elevada, aunque no sea hipertensión como tal, ¿sale? Acuérdense que es bien diferente. Presión arterial normal, presión arterial elevada, hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial sistémica ya es la enfermedad como tal. Presión arterial elevada son cifras poquito altas que no califican como tal para hipertensión arterial, ¿sale? Acuérdense. Y si tienen dudas, guarden el video y se regresan al inicio para que vean las cifras, ¿va? Dice Airam Moreno, cuando una persona se le desarrolla hipertensión secundaria a síndrome de Cushing por medicamentos, es necesario seguir tomando antihipertensivos. Airam, ahí lo que es importante es ver, ¿la persona con Cushing por medicamentos necesita esos medicamentos o los está tomando sin prescripción?
porque a veces es bien frecuente que las tomen sin prescripción. Si los medicamentos que están desencadenando Cushing son que no se pueden quitar, se tienen que seguir tomando, como es el caso de muchas enfermedades autoinmunes, entonces, ok, los damos junto con el antihipertensivo. Pero en la mayoría de los casos son personas que no tenían por qué estar usando todo eso. Entonces, lo que yo hago es ir dando antihipertensivos mientras voy quitando poco a poquito los que están causando el Cushing. Porque esos tampoco se pueden quitar de jalón, porque puedo desencadenar otros problemas terribles. Entonces, depende del caso. Ay, chicos, muchas de las veces no les respondo concretamente las preguntas porque les digo, es que depende del caso, pero es que realmente sí, porque si les doy una respuesta concreta y el caso es una cosa muy peculiar, a lo mejor les voy a estar dando una respuesta incorrecta, ¿sale? Entonces sí, siempre se individualiza el asunto. Miren esto. Doctora, dice Vanessa, a mí me diagnosticaron hipertensión a los 18 y de ahí hipotiroidismo a los 20. No sé cuál hipertensión tengo porque igual mi papá es hipertenso. Vanessa, muy posiblemente es hipertensión secundaria. Entonces aquí es muy importante que cheques que tu tiroides siempre se mantenga ya en niveles normales con todo y tratamiento, que tu peso se mantenga normal con todo y tratamiento y analizar otros factores de riesgo para hipertensión para ver si realmente requieres otra cosa, ¿sale? Chicos, ya son las 12:19. Ya me tengo que ir porque empiezo consulta a las 12:30 y si llego tarde, no me gusta llegar tarde. Entonces, les mando besototes. Muchas gracias por estar presentes. Me encantó darles esta charla. Les mando besototes y hasta luego.